escuchamos? Aunque no lo creas, hay una gran diferencia entre oír y escuchar. El escuchar es una habilidad que se la adquiere. Para ello, los especialistas invitados nos guiarán en el aprendizaje de este proceso hacia una escucha activa. También tenemos al doctor Carlos Correa. ¿Cómo está, doctor? Un placer. Muy bien, yo sí, muy bien. Gracias. Bienvenido. Por la invitación nuevamente de estar aquí. Sí, bueno, un tema muy interesante. Así mismo. Y bueno, para quien nos ve ahora, el doctor es psicólogo y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre eso. Claro que sí. Bueno, y doctor, me gustaría preguntar aquí también para usted, ¿no? Ella estaba hablando de la manera que uno puede estar hablando para la persona, pero cuando somos nosotros que escuchamos algo que no queremos escuchar, ¿cómo debo de reaccionar para no también decir a la persona sin asertividad? Asertividad. Bueno, primero que todo, el significado de la comunicación es la respuesta que obtienes. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de qué es lo que vamos a comunicar para que esa respuesta que obtengamos de nuestro interlocutor sea una respuesta asertiva, sea una bienvenida y no sea ofensiva, porque si yo voy con ese lenguaje, incluso un lenguaje agresivo, no hablado, sino que con un lenguaje no verbal, ¿verdad? Hasta con los gestos, ¿no? De uno. Entonces, sin duda que voy a enfrentar a esa persona y la voy a disponer a que reaccione de una manera inadecuada. Pero para no herir a esas personas, sin duda que primero tenemos que entender un poco más de cómo somos nosotros, cómo es la mente, cómo trabaja la mente. No el cerebro, que es distinto. La gente confunde y dice el cerebro. No, el cerebro es el órgano, pero la mente es la que aquí importa. Y en ese sentido la mente tiene algunas condicionantes. Cuando nosotros recibimos información, nosotros filtramos. Tenemos filtro que elimina información, que tergiversa información y que generaliza información. Entonces, cuando tú hablas con alguien, sobre todo en terapia cognitiva conductual, nosotros tenemos que ser muy específicos y precisos de lo que queremos comunicar para que esta persona, con esos filtros, pueda entender lo que yo estoy diciendo. O sea, sí, entre líneas, ¿verdad? Entre líneas, claro, y específico. En este caso, personal, ¿verdad? Y profesional. Sin embargo, en una relación, también tenemos que conocer un poco más a la persona. ¿Cómo es esta persona? ¿Cuáles son sus canales de comunicación preferentes? Claro, doctor. Usted está hablando de eso y yo estoy pensando, porque no es lo mismo decir algo cuando tú tienes una intimidad con alguien. Exacto. Sí, cuando tienes un amigo, cuando estás en pareja, pero cuando lo dices a un desconocido, a una persona con la que no tienes cierta intimidad. Exactamente, ¿no? Tienes que tener mucho más cuidado. Sí, por supuesto. Y esos canales representacionales que tenemos todos están basados en nuestros 5 sentidos. Entonces hay algunas personas que les gusta escuchar más, otras personas que les gusta ver más, otras personas que les gusta más la parte kinestésica, que sería en este caso el tocar a la persona. Mira, no quise decirte esto tal vez, o degustar, ¿verdad? Que sería el otro sentido, o por último olfato, ¿ya? Entonces a lo mejor yo en ese momento estoy usando el perfume que esa persona más detesta. Sí. Entonces ya trae malos recuerdos. Claro, porque hay neuroasociaciones que gatillan precisamente que la persona actúe de una manera defensiva, de una manera que no corresponde a esa relación que tenemos en ese momento. Sí, muy cierto. Zulen incluso habló sobre pedir permiso, ¿no? A veces cuando no tienes esa intimidad se puede, mira, permíteme, no sé, quizás las palabras, el uso de las palabras. Exactamente, las palabras tienen poder. Y en